México no cambió de un día para otro. Detrás de la economía, la política, la educación y los medios de comunicación existieron crisis y transformaciones que marcaron la vida de millones de personas. Todos esos cambios dieron paso a un México más moderno, pero también a nuevos desafíos sociales. Millones de personas vivían en crisis y cambios que transformaron por completo su manera de vivir, porque la historia de México no solo se escribió en la política, también se escribió en las escuelas y en la vida de una generación que comenzó a darse cuenta de que el verdadero cambio apenas estaba comenzando. En la década de 1970 y 1980, México presentó una fuerte crisis económica debido a la caída del petróleo, el mal manejo de los recursos del país y la deuda externa. Ante esto, hubo una gran inflación, pobreza y desempleo en todo el país, lo que afectó a todas las familias mexicanas. La respuesta del gobierno fue adoptar el neoliberalismo, además de abrir el comercio internacional con acuerdos como el TLCAN o Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Además, por su parte, decidieron privatizar todas las empresas del país. El neoliberalismo también tuvo repercusiones en el factor social. La gran devastación de la deuda externa y el uso de este modelo político y económico como respuesta a ello trajo una crisis la cual el pueblo mexicano tuvo que resistir. Como consecuencia tuvo una fuerte división interna y un conflicto con el Estado. Este conflicto empezó a tomar forma como un gran cambio social y cultural. De igual manera, como consecuencia de la crisis y del neoliberalismo, México también vivió un importante cambio cultural. A partir de los años 80 creció el individualismo y se debilitó la unión familiar y comunitaria. Ante esto, muchas personas sintieron abandono ante la pobreza y la inseguridad. Sin embargo, en este mismo contexto permitió que la ciudadanía fuera más unida y autónoma. Y se creó también movimientos sociales como los derechos humanos. Esto siguió en 1994 con el Ejército Zapatista de los pueblos indígenas de México. Todo este temblor económico y cultural erosionó directamente las fases del viejo régimen político. Primeramente, el sistema controlado por el PRI comenzó a debilitarse después de muchos años en el poder, ya que muchas organizaciones dejaron de representar a la población. Posteriormente, las crisis económicas y el neoliberalismo provocaron desempleo, pobreza y desconfianza en el gobierno. Además, muchas personas tenían en mente que no existía una verdadera democracia y que sus voces no eran escuchadas. Y finalmente surgió una ciudadanía más crítica que exigió cambios políticos y democráticos, permitiendo la creación del IFE, actualmente INE. Desde 1940 la urbanización creó nuevas clases sociales para no seguir bajo el control de un solo gobierno. En los años 80 y 90 crecieron los fraudes electorales, la crisis y el descontento social, debilitando al PRI. La presión ciudadana impulsó reformas democráticas, la creación del IFE, conocido actualmente como INE, y el surgimiento de nuevos partidos como el PRD. Finalmente, en el año 2000, Vicente Fox ganó la presidencia, terminando así con los 71 años de gobierno del PRI. Dentro de la alternativa política en México no solo se logró gracias a los votos, sino también a las narrativas sociales. Gracias a esto, en la Guerra Fría, el autoritarismo se llevó a cabo en un total control. Las prensas y los medios de comunicación masivos replicaron las ideas capitalistas. Gracias a esto, la sociedad en el siglo XX se llevó a cabo una revuelta y en los medios de comunicación como la radio, la televisión, entre otros, se llevaron a cabo las críticas y los análisis en México. Gracias a este hecho, en la segunda mitad del siglo XX, la radio, la televisión y las publicaciones se convirtieron en los medios más influyentes de México. El gobierno y las empresas privadas difundieron una cultura nacionalista y fortalecieron su influencia sobre la sociedad. La radio fue controlada mediante leyes, mientras que la televisión inició en 1950 y empresas como el Telesistema Mexicano, después Televisa, dominaron gran parte de la programación. Además surgieron proyectos educativos como lo son el Canal 11 y la telesecundaria, impulsando la educación y la cultura. A finales de este mismo siglo, los medios de comunicación en México siguieron creciendo junto con la globalización y la modernización. Sin embargo, varios de estos medios seguían ligados al poder político y control del gobierno. En la prensa predominó durante un tiempo
una sola alianza entre periodistas y autoridades, aunque surgieron medios críticos como Proceso, 1+1 y La Jornada. El periodista Julio Scherer a un inicio logró junto a otros periodistas que existiera un periodismo libre e independiente. La radio también evolucionó de ser principalmente musical y de entretenimiento a ser informativo y de participación ciudadana. Además, los avances tecnológicos y satelitales permitieron ampliar su alcance durante todo el país. Referente a estos temas de comunicación, asimismo, en México la llegada de la televisión fue uno de los grandes y más poderosos impactos nacionalmente. ¿Por qué? Porque, como ejemplo, la llegada de Televisa tuvo un gran impacto sobre la población y años después, como también TV Azteca, que apareció como uno de sus principales de competencia. Esto se vio muy reguladamente afectado al cine, porque en los programas de la cinematográfica muchas personas ya no solían asistir a los cines. Esto se debió que tuvo grandes ventajas y desventajas la llegada de la televisión. Muchas personas buscaban la facilidad y la comodidad, claramente se quedaban en sus casas para solo ver de manera más rápida las noticias y qué sucedía. Ya no se preocupaban y no solían salir a buscar un periódico, no tenían el interés de leer una revista o algún libro. Pero pocos años después de haber pasado por esa crisis y esa transformación, el cine se propuso de una manera más casual. Finalizando las últimas décadas, el Internet y las redes sociales revolucionaron formas de comunicación en México y en el mundo. Aunque comenzaron a utilizarse en los años 80, su expansión masiva ocurrió en el siglo XXI, gracias al crecimiento de telefonías comunicativas y telecomunicaciones. La reforma de telecomunicaciones del 2013 reconoció el acceso a Internet como un derecho, ampliando la conectividad para millones de personas. Asimismo, como plataformas de YouTube, Twitter, Facebook, cambiaron la manera de compartir información para que usuarios pudieran crear y difundir contenido. Sin embargo, el crecimiento digital también provocó nuevas preocupaciones sobre la privacidad, la vigilancia y el uso de datos personales. Por ello, surgieron leyes y reformas para regular las telecomunicaciones y proteger la información de los usuarios en la era digital. La revolución digital y la masificación de las redes sociales no solo transformaron la comunicación, sino que plantearon desafíos inéditos para las nuevas generaciones. Ante esta realidad hiperconectada, la educación media superior en México adquirió un papel estratégico para orientar a jóvenes de entre 15 y 18 años y se estructura en vertientes propedéuticas y equivalentes. Esta etapa busca equilibrar la preparación universitaria con las exigencias técnicas del mundo laboral. Este nivel educativo no siempre fue accesible. Nació como una respuesta institucional urgente a una explosión demográfica juvenil que amenazaba con rebasar las capacidades del Estado mexicano a principios de la década de los 70. En 1970, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior propuso un bachillerato de 3 años con un enfoque formativo y terminal. El gobierno federal respondió en 1973 fundando el Colegio de Bachilleres como un organismo descentralizado con autonomía orgánica y administrativa, iniciando operaciones en Chihuahua y posteriormente en el Distrito Federal. Su objetivo original era dotar a la juventud de una formación general sólida que facilitara el acceso a estudios superiores y una inserción productiva en el desarrollo nacional. Hoy en día, este modelo concibe el aprendizaje como un proceso dinámico de interacción social, personal y productiva. No obstante, el camino hacia la excelencia enfrentó contradicciones profundas en su evolución. Para el ciclo 2003 y 2004, México intentó reconfigurar este nivel mediante una reforma basada en competencias laborales, buscando la homologación técnica de conocimientos. Aunque el discurso oficial se apoyaba en corrientes constructivas, la praxis reveló una fisura latente. El análisis crítico de la reforma curricular de 2004 demuestra que el modelo subordinó la enseñanza humanista a las demandas estrictas del sector productivo. Detrás de los conceptos transversales de equidad se operó un mecanismo técnico de competencia laboral, obligando a cuestionar si el verdadero fin del Estado era formar ciudadanos plenamente libres y críticos o simplemente proveer mano de obra funcional para el mercado moderno. Esta orientación de las reformas educativas abrió debates permanentes sobre la pertenencia de los contenidos en las aulas. A pesar de los intentos de mejora, las instituciones mantuvieron una enseñanza predominante teórica, con escasa aplicación en la vida cotidiana. Especialistas señalan la necesidad apremiante de incorporar materias prioritarias para el entorno contemporáneo, tales como educación financiera, salud, tecnología y emprendimiento. Asimismo, el análisis del sistema evidencia una falta de involucramiento real por parte de ciertos sectores directivos y administrativos para potenciar el talento estudiantil.
La educación de la juventud mexicana no puede limitarse al cumplimiento burocrático de programas obligatorios. Su verdadero propósito debe centrarse en preparar e integrar a personas capaces de desenvolverse, transformarse e integrarse de manera proactiva y exitosa en un tejido social cada vez más complejo y demandante. El escenario más reciente se encuentra en el marco curricular común de la educación media superior del 2022. Esta propuesta introduce un enfoque holístico que desarrolla el conocimiento socioemocional y conciencia histórica frente a la memorización tradicional. Sin embargo, el análisis documental desentraña una profunda tensión entre la audaz retórica pedagógica y las realidades materiales de la escuela mexicana real. Imponer sobrecargas laborales a los docentes en las aulas saturadas de 40 a 50 alumnos expone al modelo a convertirse en una simulación burocrática si el Estado no sana igualmente la distancia entre sus promesas y sus condiciones materiales. Bueno, me tocó este cambio antes de retirarme. Vimos varias reformas en las cuales iban viéndose cambios no tan drásticos. En esta ocasión, que ya nos tocó el último cambio, por decirlo así, después de la pandemia, sí fue algo duro con respecto a la enseñanza, ya que lo que programaban era un poco pues exigible con respecto a los conocimientos. De acuerdo a la trayectoria que se iba marcando, pues, por ejemplo, yo hablo en relación a las matemáticas, que nos pedían enseñar inicialmente hasta algo de cálculo integral. Entonces, pues sí lo vi un poco, pues duro, muy difícil. Claro, de acuerdo a lo que se iba programando, aplicando, pues tenía otro tipo de, pues ahora sí, de enfoque. Principalmente creo que es la vocación, en el cual el maestro debe tenerle mucho amor a la materia y compartirla. Claro que me tocó a mí ser un maestro tradicional. Después vinieron esos cambios y actualmente ahora pues el nuevo enfoque es muy diferente. Claro, los nuevos maestros también vienen preparados para afrontar estas secuencias. Considero que entonces es muy importante tenerle mucho amor y pasión, ahora sí, a la docencia, porque todo tiene una relación. Y esto me recuerda que cuando yo inicié, el maestro me dijo: ¿quieres ser maestro? Tú tienes que saber de todo. Y en este caso, casi así es, de relacionar toda la asignatura con las demás para tener un mejor enfoque. Claro que esto tiene sus razones, ¿sí? Ser uno muy, ¿cómo le llamaríamos? Muy responsable para prepararse y poder ayudar a los alumnos. Es lo que puedo yo pedirle a los nuevos compañeros docentes, que deben de ser muy apasionados, muy responsables, y aquí no queda otra más que prepararse. En conclusión, el camino de México hacia la alternancia política estuvo impulsado por crisis estructurales, pero también por la evolución de los medios de comunicación, que pasaron de ser eco del autoritarismo a espacios de apertura ciudadana. Sin embargo, las reformas educativas, hasta llegar a la nueva escuela mexicana, reflejan la tensión constante entre un modelo diseñado para el mercado global y la urgente necesidad de una formación humana y comunitaria. El desafío actual es romper la brecha entre el discurso institucional y las realidades de las aulas mexicanas.